Muy bien, Iglesia del Señor, saludamos a cada uno de ustedes y vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando a cabo. En esta oportunidad nos toca el capítulo 14 de Romanos, donde el título que tiene este estudio es las relaciones humanas. Vamos a leer alguna parte de este capítulo. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios es el que ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor él está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor que hace estar firme. Si uno hace diferencia entre el día a otro juzga, iguales son los dos. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, y el que da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para el Señor, así los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se postrará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien, Iglesia, aquí está la introducción de la palabra. Entonces podemos hablar de las relaciones humanas. Tiene que ser en armonía. Los creyentes deben vivir sin juzgar a los demás, sin manipular a otros, sin provocar una transgresión en sus conciencias. Se debe procurar evitar esto. Los maduros no deben estorbar a los débiles con su libertad. Tampoco los débiles deben restringir a quienes han descubierto su libertad en Cristo Jesús. El amor mutuo y el respeto son marcas de las verdades espirituales en los discípulos de Cristo. El débil y el fuerte en la fe. Todos somos débiles en algún punto y fuertes en otros. Nuestra fe es sólida en un asunto y en otro muchas veces también se debilita sin caer en él. El débil si es necesario evitar ciertas actividades a fin de proteger nuestra vida espiritual, formalizarnos y arraigarnos en la fe que hemos creído en el Señor. ¿Quién es débil en la fe? Pablo habla de la fe que es inmadura, cuando se ha desarrollado una parte. A veces creemos una cosa y en otra tenemos otra cosa que de repente nos falta todavía entender. Por ejemplo, si una persona que practicaba el pecado antes de ser cristiano, pero cuando se entregó al Señor ya no practica tales cosas, entonces diremos que posee una fidelidad delante de Dios y que no claudica ante cualquier cosa. Pero si volviese a cometer esa falta, entonces todavía esta persona está débil, todavía falta madurar, falta información, falta acercarse a Dios, falta tener en cuenta la palabra de Dios en su vida. ¿Qué significa comer todo? Porque aquí nos habla de comida. Significa probablemente, si nosotros lo vemos al aspecto literal o material de la comida, estamos viendo de que comer todo significa pues que a veces cuando leemos en el Antiguo Testamento hay cosas que eran prohibidas para poder comer. Pero ya en el tiempo de la gracia, el Señor enseña a través del apóstol Pablo que no se debe desechar nada, que orando debemos dar gracias a Dios, que cuando visitas no estés preguntando si la carne de cuántos días es, de qué es la carne y cosas por el estilo,
Eso lo encuentra bien explicado en 1 Corintios capítulo 8, ¿no? Ahí lo encuentras bien explicado ese tema. Pero quiero decirte, a veces nos fijamos en cosas materiales y no tanto debe ser eso, sino debemos mirar más allá la comida espiritual. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué tipo de doctrina estamos ingiriendo? Estamos ingiriendo doctrinas bíblicas, maduras, de que Dios es el que es la voluntad de Dios, que nosotros podamos asumir esa palabra, o estamos arraigados en la falsa doctrina, o estamos aplicando solo lo que nos conviene, o estamos malinterpretando la palabra de Dios. El Señor habla que no estemos embromándonos en cuestiones necias de doctrinas, dice, ¿no? Y también nos habla muy bien que tenemos que tener en cuenta que para estos tiempos habrá diversidad de doctrinas que van a proliferar, ¿no?, en las iglesias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que ver qué comemos en el aspecto espiritual. Ahí está la palabra para nosotros. Ahí están nuestros hermanos que nos van a explicar, ¿no?, nuestros hermanos mayores. Por eso se llama el tema relaciones humanas. Cada uno es responsable de su alma, ¿no? Eso dice el versículo 10 al 12, y vamos a leer un poquito ahí. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso decíamos que cada uno es responsable. Ya estamos en los caminos del Señor. Ya hemos ganado la salvación. Ahora, no siempre con eso hay unas recompensas allí. Cuando dice todos compareceremos, ahí es la iglesia, la gente de la iglesia va a estar allí. Y ahí cada uno va a dar cuenta a Dios de cómo estamos llegando, ¿no?, delante de Dios. Con qué tipo de doctrina, con qué tipo de enseñanza, cómo nos hemos comportado en la iglesia, hemos sido obedientes, no hemos sido desobedientes, son tantas cosas allí que vamos a tener que dar cuenta a Dios. Por eso dice que de todo daremos cuenta a Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser responsables mientras estamos en estos tiempos, no asistiendo a la iglesia, recibiendo palabra de Dios. Siempre tenemos que buscar allí, ¿no?, la sana doctrina, para que así de esa manera podamos trabajar con criterio y recibir una buena recompensa cuando lleguemos allá delante del Señor. Hay peligros del fuerte y del débil. El fuerte y el débil pueden causar tropiezo a los hermanos, ¿no? El fuerte se llena de orgullo, se llena de, muchas cosas, entonces menosprecia a los débiles o aquellos que vienen detrás de él. Entonces los toma como que son gente quizás de inferioridad, una posición inferior delante de Dios. Entonces esas personas hacen caer a aquellos hombres, y la palabra dice que cualquiera que hace caer a uno de estos pequeños, mejor es atarle una piedra de molino y aventarlo en el fondo del mar, dice, ¿no? Entonces el peligro, entonces hay que tener mucho cuidado. Si Dios te ha dado el lugar para que puedas acercarte y puedas aprender bastante, con esa misma humildad tienes que enseñar también a otros, ¿no? Si alguien no sabe, enséñale, porque eso es tu obligación, si es que sabes mucho, sin dejar de estar pues creyéndote que eres lo máximo, que eres el único, o que tú estás más espiritual que el otro. Entonces en ese sentido no. De igual manera el débil también debe no estar andando de acá por allá, porque bueno, por su debilidad no debe estar ahí, debe permanecer firme y buscar que sus líderes le enseñen la palabra de Dios, escudriñar la palabra y estar en oración también para que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Entonces ese peligro hay que superar, ¿no?, en la iglesia del Señor. Entonces el pecado es algo que siempre va a estar al lado nuestro. El pecado está allí al acecho para poder pues derribarnos de la santidad de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces procuremos huir de cosas que realmente no glorifican a Dios, pero tenemos que siempre tener presente que la palabra de Dios nos va a curar de toda ignorancia, de toda cosa, nos va a curar, nos va a dar la sabiduría, sobre todo el Espíritu Santo de Dios, porque para eso está en esta tierra. Cuando el Señor decía, yo voy a enviar otro Consolador y Él los guiará a toda verdad, decía el Señor. Entonces, iglesia del Señor, aférrate a la palabra de Dios y ya no tengas esa lucha unos con otros, ya no estés mirando esas cosas que no van a edificar tu vida. Sin embargo, busca que humillarte delante de Dios.
ejemplos muchos tenemos en la Biblia. Dice que Dios ama al humilde, mas al orgulloso lo mira de lejos. Entonces, por lo tanto, busquemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. En esta hora, Señor, se está hablando tu palabra para que nuestros hermanos, Señor, puedan aplicarlo a su corazón, a su vida. Ayúdale, Señor, que seamos humildes, como el Señor dijo: no aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y gracias, Señor, porque tú nos das esa oportunidad. Estamos en el tiempo de la gracia para poder, Señor, buscar tu gloria en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer tu voluntad. Gracias te damos en tu nombre amado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Siempre estén atentos. Todos los días, martes y jueves, estamos con esta devocional. Y los domingos tenemos el culto ya pues con toda la iglesia, para que así de esa manera estar siempre en comunión con el Señor. Y bien es cierto, los templos están cerrados, pero Dios ha abierto las casas para que allí se predique la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios los bendiga y que el Señor los guarde de una manera muy especial. Amén, hermanos. Les invito a abrir sus signarios y vamos a cantar el himno número 17. Hay un mundo feliz más allá. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando su eterno olor al invito glorioso Jesús. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató y con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Siempre en el mundo feliz, con los santos daremos